Bien, vamos al texto. En esta oportunidad voy a repetir un texto que no exhortamos la vez pasada, solo para dejarlo en una sola predicación. Y me refiero al verso 20 del capítulo 2 de Gálatas y verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 20 y verso 21. Comparto esta lectura, dice así, y lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Esta es la lectura para el mensaje de hoy, en esta mañana. Voy a poner estos dos versículos en el contexto en el capítulo y en la idea en la que están puestos ahí, para que comprendamos estos dos versículos. Lo cierto es que muchas veces es mal entendida este texto, y se ha usado muy lejos de su contexto. Pero espero en el Señor en esta mañana poder dar un poquito de claridad acerca de cómo está este texto relacionado con todo lo que Pablo le tocó vivir y enfrentar delante del apóstol Pedro. Lo primero que quiero mencionar es que este pasaje nos viene mencionando de una situación en la que Pablo se vio envuelta al enfrentar al apóstol Pedro, producto de una situación que se dio en una iglesia gentil, especialmente la iglesia de Antioquía. Pablo viene hablando de cómo entraron algunos falsos hermanos, así los llama él, falsos hermanos, entraron encubiertamente para querer pervertir el mensaje de Cristo, enseñando que la justificación, esa declaración legal que Dios hace sobre un creyente, por una persona que ha sido escogida por Dios, declarándolo justo. Sin embargo, había algunas personas que estaban diciendo de que a esa declaración legal se debía agregar algunos lamentablemente, algunos ritos de la religión judía que estaban confirmados en la ley, incluso guardar algunas ceremonias, algunas leyes alimenticias, y lo vemos porque aunque en Gálatas se especifica algunas cosas, en Colosenses y en Tesalonicenses también se mencionan otras características. Y estas personas habían entrado diciendo que sí, tenemos que creer en Cristo, pero tenemos que agregar algo más. Por lo tanto, la idea es que la salvación, la justificación por medio de la fe, se obtiene mediante una obra conjunta de Dios y el ser humano. Eso Pablo no lo soportó y comenzó a poder corregir esa situación, comenzó a generar una carta para estos hermanos. Recuerden que entendemos lo que algunos comentaristas mencionan, que esta es la primera carta de Pablo a las iglesias, especialmente a un grupo de iglesias que está en Galacia. Pablo no soportó esto porque no era solo una congregación la que estaba siendo perjudicada por esta enseñanza, sino que un grupo de iglesias que componían a la región de Galacia. En esto Pablo es claro y manifiesta de que el Evangelio es exclusividad de la obra de Cristo solamente. Y Pablo es tenaz en manifestar esto.
Ahora, lamentablemente, a pesar de que hubo una reunión en Jerusalén que Gálatas dice que fue en privado, algunos la asocian con la reunión del Concilio de Jerusalén. Yo he mencionado algunos detalles con referente a eso y lo más probable es que se haya dado en dos oportunidades. Y en esta reunión que se genera en Jerusalén, con aquellas personas que eran consideradas columnas de la iglesia, se tomó un acuerdo y precisamente se estableció de que la justificación es por la fe sola. Tanto es así que Pablo estratégicamente llevó a un griego junto con la comitiva que le acompañaba, y Tito, siendo el griego, ni siquiera fue obligado a circuncidarse. Esto Pablo lo está mencionando a estas iglesias a las cuales designa esta carta, para que entiendan de que ni siquiera la gente en Jerusalén, especialmente los apóstoles de Jerusalén, obligaron a Tito a circuncidarse, y muy por el contrario, en un afecto entrañable, dieron a Pablo la mano derecha en señal de compañerismo. Pero resulta que en algún momento Pedro, que ya había tenido algunas experiencias acerca de la redención a los gentiles, porque aunque no podemos decir que lo que aquí se relata sucedió después del Concilio de Jerusalén, pero sí podemos decir que Pedro ya había tenido experiencia con los gentiles, especialmente en la casa de Cornelio. Eso ya había ocurrido. Pedro, a pesar de esa experiencia, va a la iglesia de Antioquía mientras estaban solo con los hermanos, junto con otros judíos que le habían acompañado, comía libremente sin ningún problema, hasta que en algún momento subieron otros judíos que venían de parte de Jacobo, bueno, eso dice el texto, y cuando Pedro vio que esos judíos venían, él se apartaba, y dice textualmente, teniendo miedo a los de la circuncisión. Fue ahí donde Pedro reprende esto que Pablo dice abiertamente que es una acción hipócrita. Es una acción hipócrita, porque podría haber sido acusado de varias cosas. Y Pedro reprende a Pablo y le dice que es nefasto, es muy nefasto que él esté viviendo como un gentil, pero que aún así obligue a los gentiles a judaizarse. Eso no se entiende. ¿Cómo es eso? Y lo cierto es que Pedro, teniendo miedo a los de la circuncisión, cometió este hecho, el cual Pablo lo enfrentó cara a cara. Y en medio de ese texto, queriendo Pablo demostrar que la justificación es por la fe sola, que la obra de Cristo es suficiente, Pablo está contando esa historia e inserta este versículo diciendo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un poco, mi hermano, extraño el texto. Es extraño porque primero dice que no vive, que él no vive, sino que vive Cristo en él. De hecho, algunos comentaristas han manifestado esta especie de paradoja, aun cuando no lo es. Dice, ya no vivo yo, sin embargo después dice, y lo que ahora vivo en la carne. Entonces, precisamente lo que Pablo está tratando de mencionar acá es cómo el creyente es dependiente totalmente de Cristo. El creyente es totalmente dependiente de Cristo. De hecho, no hay otra forma de vivir
delante de Dios que no sea a través de la exclusividad de la obra de Cristo. Se piensa y se dice, mis hermanos, de que la segunda obra que manifiesta nuestra salvación es una obra que corona en realidad todas las demás reacciones que el hombre tiene a la salvación, y esa es la obra de la redención, que después de haber sido elegidos en esa reunión intertrinitaria, reunión en la que el hombre no estaba incluido, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden salvar a los pecadores, y especialmente a los que ellos escogen desde la eternidad. Desde esa elección, la obra siguiente más importante es lo que nosotros conocemos como la regeneración. La regeneración es la obra esencial para que todas las demás obras comiencen a descansar. Dentro de esa regeneración, mis hermanos, está que la verdadera identidad de un cristiano es Cristo. Y esto todo cristiano lo debe comprender. Que un cristiano no es aquella persona que tiene una vida espiritual y una vida carnal. No lo es. De hecho, aunque este es el criterio popular, es un mal criterio cristiano. Sino que Pablo aquí está tratando de dar una prueba evidente para que las personas que en algún momento sienten que la obra de la salvación es una obra colaborante entre el hombre y Dios, Pablo está diciendo eso es absurdo, es tan absurdo porque se supone de que todo creyente ya no vive él, sino que Cristo es el que vive en él. Es decir, que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vincula directa y profundamente a cada creyente con la persona de Cristo. De modo tal de que el creyente queda muerto, fue crucificado juntamente con Cristo. Todo creyente ya fue crucificado, a pesar de que esa crucifixión ocurrió hace más de 2000 años atrás. Esa crucifixión es la realidad de cada creyente. El ser humano que es elegido por Dios y es hecho partícipe de la salvación, ya está muerto para el pecado. De modo tal que lo que se observa en él es la vida de Cristo. Y Pablo dice, es tan ridículo, en realidad en lo que Pablo trata de mencionar, es tan ridículo pensar que uno puede colaborar si lo único que uno ha colaborado es el pecado. No hay nada más que contribuir. El pecado es nuestra única contribución. Porque ahora lo que ha hecho Dios en la persona del Espíritu Santo es que toma la persona, la pone en la persona de Cristo, y cuando Cristo es crucificado, todo creyente es crucificado juntamente con Él. De modo tal que el creyente es considerado como una persona ya salvada en la persona de Cristo. Los pecados ya fueron perdonados. No hay nada que el ser humano pueda agregar a eso. Esa es la regeneración. Dice una teología sistemática de un lenguaje bastante agradable para leer. Es una teología sistemática muy hermosa, que es la teología sistemática de Wayne Grudem. Wayne Grudem dice que la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Este acto, que también se conoce como nacer de nuevo, es el acto que Juan usa en su capítulo 3 del libro de San Juan. Esa es la obra que Dios ha hecho, que secretamente, misteriosamente, el Espíritu Santo toma a cada creyente y lo vincula realmente con Cristo. Lo vincula, mi hermano. De modo tal de que culpar a un creyente de pecado
sería una estupidez. Porque tendríamos que decir que el hombre estaría pagando 2 veces por la culpa del mismo pecado. Pecado que el hombre ya experimenta de una manera mística en la persona de Cristo. Esa es la regeneración. La regeneración es que el Espíritu Santo nos vincula con Cristo tanto de una manera legal, pero también de una manera real. Ahora, entre paréntesis, comienzo con el primero. El problema que se genera, y creo yo que es una de las causas por las cuales las personas quieren ver evidencias, es porque no perciben que el Espíritu Santo sí está trabajando. Y no lo perciben porque dentro del plan de redención, el Espíritu Santo hace una obra totalmente silenciosa, detrás de la cortina, pero directa a la vez. El Espíritu Santo trabaja en la persona y no es una obra que nosotros observamos de manera visible, porque el Espíritu Santo le ha placido que toda gloria y honor descanse solo en Cristo Jesús. Pero Él está trabajando, mi hermano, de modo tal que un creyente debe convencerse de esto, que si Dios nos salvó con el propósito de formar a la imagen de su Hijo a todo creyente, eso va a ocurrir. Eso va a pasar, ya sea, mi hermano, que tú lo percibas o no, pero eso va a pasar. Esa es la realidad de un creyente. En esa obra no somos nosotros en sí los agentes principales de esa formación de la imagen de Dios en nosotros. Escúchalo bien, la salvación es una obra entera de Dios. Entera, de principio hasta el final. La santificación sigue siendo parte de la salvación. Y si la salvación es una obra entera de Dios, Dios formará a su Hijo en cada creyente. Dios lo va a hacer. Y de eso nosotros tenemos que convencernos. Otra cosa que tenemos que convencernos, y es lo que Pablo, porque trato de pensar en esto. Yo me pongo a pensar con respecto a los Gálatas, ¿qué les hizo reflexionar a ellos de que falta algo más que Cristo? Y dentro de algunas reflexiones y algunos comentaristas muy agudos que he logrado leer acerca de la carta de Gálatas, algunos pensaron que puede ser que la presencia del pecado les hace sentir de que se debe necesitar algo más, porque el pecado todavía sigue siendo parte de la experiencia del hombre. Mi hermano, escúchalo y escúchame esto. Nuestro pecado, como naturaleza, ya fue condenado. Nosotros ya en la persona de Cristo ya estamos muertos al pecado. El pecado terminó. No tiene dominio sobre el creyente. El único dominio que el pecado pueda tener sobre un creyente es a pesar de esos vestigios que nos van quedando, pero que tú te sometes voluntariamente. No tiene un poder dominante, porque la esclavitud del pecado terminó. Mi hermano, terminó. Somos libres del pecado. Eso no significa que el pecado no exista como vestigios dentro de nosotros, pero la nueva naturaleza ya comenzó. Nosotros ya tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Se supone que la iglesia es una nueva sociedad, tiene nuevos principios, ha sido creada a la imagen de Dios para que al ser a la imagen de Dios cumpla con el propósito de ser portadora de la imagen del Rey de Reyes. El problema con el pecado se zanjó en la cruz.
Pero eso no significa que no sea parte de nuestra realidad. Pero es parte de nuestra realidad solo porque nos quedan vestigios de ellos. No porque existe una naturaleza dominante que está sobre nosotros y que pareciera que hay dos luchas internas espiritualmente, una que constantemente vence sobre la otra. Mi hermano, el que venció el poder del pecado fue Cristo. Fue Cristo. De hecho, es más, mire, si bien es cierto este capítulo 20, algunos han dicho lo siguiente, que el comentario bíblico más profundo del verso 20 de Gálatas 2 es Romanos capítulo 6. Y mira lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que ustedes, que todos los que han sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Hago un paréntesis en esto, otro más. Dios nos unió en la semejanza de la muerte de Cristo. Nosotros fuimos unidos en su muerte de modo tal que cuando Cristo estaba pagando por el pecado, estaba pagando por mis pecados. Si nosotros fuimos unidos con Cristo en su muerte, ¿cuánto más nos seremos unidos en su resurrección? Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Mi hermano, de modo tal que un creyente es libre de la esclavitud del pecado. ¿Sabe lo que significa esto? De modo que si alguna vez tú y yo obedecemos al pecado residente en nosotros, lo hacemos voluntariamente. No por dominio. No por dominio, sino voluntariamente. Por eso que Pablo le está tratando de decir a los hermanos de Gálatas, oye, pensemos esto, si yo vuelvo a reedificar lo que en otro tiempo destruí, yo me hago un transgresor. Porque si yo estoy tratando de decir que a la salvación necesito algo más, porque el pecado todavía sigue dominándome, y yo vuelvo a reedificar todo aquello que en otro tiempo destruí. ¿Qué destruyó Pablo? ¿A qué se refiere? Todos esos conceptos de justicia propia, de poder adquirir la salvación por mis propios méritos a través de fiestas solemnes, de ritos, de religión y todo ese tipo de cosas que en algún momento al ver a Cristo destruí, porque me di cuenta de que solo Cristo me podía dar libertad. Y después con el tiempo vuelvo a pensar en justificarme a mí mismo. Entonces lo que está pasando es que yo me vuelvo un transgresor. Quiere decir que nunca morí con Cristo. Si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, quiere decir que yo nunca morí con Cristo. Quiere decir que el pecado nunca ha dejado de ser mi amo. Y mire lo que sigue diciendo Romanos. Así que hemos muerto con Cristo. Perdón,
Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado una vez para siempre, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así que ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabe que esto nos da una tremenda esperanza, mis hermanos? Porque sí es verdad, los vestigios pecaminosos son una realidad entre nosotros, pero no te puedes quedar ahí. Y es lo que Pablo está diciendo, no te puedes quedar ahí. Mi hermano, perdóname lo que voy a decir, pero si tienes un problema con la mentira y si eres creyente, no te puedes quedar ahí. No puede la mentira dominar tu vida cristiana. Tú eres la persona que debe terminar con eso. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Se terminó. En Cristo Jesús el poder del pecado terminó. Fíjese lo que dice. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos de alguien para obedecer, son esclavos a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o la obediencia para la justicia? Y no está hablando de que el pecado quiere esclavizarte, no está hablando de eso. Está hablando de que tu voluntad, la que se supone que siendo creyente ha sido transformada, ha ocurrido una transformación integral desde nuestra mente. La realidad de la regeneración es que nuestra mente cambió. Nos impartieron un nuevo espíritu. Nuestra voluntad ya no está sujeta a la esclavitud del pecado, sino que nuestra voluntad está para servir a Dios. Somos una nueva sociedad. Esa imagen de Dios que estaba distorsionada sobre nosotros se ha restaurado. De modo tal que si alguien quiere obedecer al pecado, lo hace de forma voluntaria siendo creyente. Pero yo quiero hacer un alcance. Si tú quieres obedecer al pecado, es tu decisión. Pero no promuevas que se necesita algo más que Cristo, porque Cristo es suficiente. En este punto, me pareció irrisorio leer un comentario de Tim Keller. Decía que hay un mensaje tan ridículo que se presenta en las iglesias y es un mensaje de la muestra del amor divino. Dice, y esto es lo ridículo del mensaje. Algunos presentan a Cristo como un ser que quiere que tú reacciones positivamente a su amor, diciéndote, mira, yo te amo, pero todo depende de ti. Pero tienes que saberlo. Yo te amo, pero todo depende de ti. Y decía Tim Keller, es tan ridículo como esto, como un padre de familia que se ve en un incendio voraz
La casa se le incendió y el padre de familia a duras penas logró salir del incendio con su hijo desmayado, producto del CO2. Y aparece otro personaje y ve las llamas en el hogar de esta otra persona y le dice: ¿sabes qué? Qué pena que se encienda tu casa, yo te quiero demostrar que te amo. Y se mete a las llamas y muere, todo quemado. Tim Keller decía: qué ridícula acción. ¿Por qué es tan ridículo? ¿Porque es una muerte innecesaria? Si la persona ya salió con sus esfuerzos de las llamas, ¿con qué finalidad entró el otro para que lo valoraran en amor si el otro ya estaba libre? Pero así muchos predican el evangelio en sus iglesias. Le dicen que Cristo te ama, que Él dio la vida por ti. Pero si no perseveras hasta el final, te vas a ir al infierno. Y en ese sentido, ¿sabe lo que quiere decir Tim Keller? Es una muerte inútil. Si a las finales todo depende del ser humano. Pero lo que realmente pasó es que la casa se incendió. La persona estaba estaba entre las llamas, con su hijo en brazos, y el exceso de CO2 le impedía mover sus músculos. Y entró uno a salvarlos. Sufrió heridas por las quemaduras de gravedad. Y cuando logra dejarlo fuera de las llamas, esta persona murió. Pregunta: ¿es distinto el panorama o no? Porque eso es lo que pasó en Cristo. Él no vino a darnos una oportunidad, ni vino solo a mendigar su amor sobre nosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. La razón de su muerte es porque Él nos libró de las llamas del infierno. Y es lo que vamos a ver en una próxima predicación. Pero fuimos salvos. Fuimos salvos. Y es algo real. Que no se necesita ninguna obra más que la obra de Cristo Jesús. Mi hermano, ¿cuál sería la invitación para nosotros hoy día? Cualquier método, porque si bien es cierto, no somos judíos, ninguno de ustedes creo que esté dispuesto a circuncidarse. Yo ni lo pensaría. Pero cualquier método que tú uses para autojustificarte es tan igual como aquellas personas que estaban escogiendo un método religioso para decir: Cristo es lo suyo y a mí me toca mi parte. Yo hago la mía. Cualquier método que estés usando, ya sea tu corbata, ya sea incluso venir a la iglesia, el instrumento que tocas, la limosna que le das a los pobres, cualquier método que tú puedas usar que te haga pensar de que tú estás colaborando, contribuyendo, está siendo nula la gracia de Dios. Cualquier método. Por lo tanto, escúchalo bien. ¿En qué consiste nuestra responsabilidad hoy día como iglesia? En saber que cuando Cristo estaba muriendo, yo estaba muriendo con Él. Que mis pecados fueron pagados en la cruz, pero que cuando Cristo resucitó por la voluntad de Dios el Padre, yo también estaba resucitando con Él para vivir una vida nueva. Una de las cosas
más maravillosas, mis hermanos, es que el Espíritu Santo sí está desarrollando su obra en la iglesia, independiente que nosotros no seamos capaces de percibirla ni de verla con nuestros ojos. Por eso que hay movimientos que tratan en lo posible de hacer evidente la obra del Espíritu Santo, con manifestaciones, con lenguas, con milagros, y es porque ellos no entienden que el Espíritu Santo tomó el compromiso de edificar su iglesia, pero lo hace silenciosa y misteriosamente. Y tan misteriosamente que esa es la razón porque siendo cristiano tu conciencia no te abandona. No te abandona. Y es porque el Espíritu Santo está ahí diciendo, eres del reino. No es coherente vivir en la vida vieja que ya fue crucificada. Ahora eres del reino. Vive como ciudadano del reino. Porque escúchalo bien, hay una gran diferencia entre la justicia y el deber. Porque hoy día todas las buenas obras que nosotros podamos realizar en Cristo no son obras que nos justifican, no son obras que aportan a nuestra salvación, son obras que manifiestan lo que hoy somos. Por lo tanto, es nuestro deber vivir en ellas. Un ejemplo, Pablo dice a los filipenses, como siempre habéis obedecido, no como mi ausencia solamente, sino mucho más ahora en mi presencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí no está diciendo, gánate tu salvación. Lo que ahí está diciendo, ocúpate en ella. Miren, yo tengo una experiencia. Alguna vez un grupo de amigos me invitó a hacer casa submarina a la isla de Mantagua. Y estaba haciendo casa submarina. Fue un día maravilloso, exquisito. Quisiera volver a vivirlo. Pero cuando salimos, una tremenda cantidad de cazadores submarinos, en la playa había un coreano, un chinito, un coreano, no sé, perdón por confundirlos. Y estaba afuera, mi hermano, lo digo delante del Señor, con un fardo de billetes comprando la pesca de cada uno. Y de verdad, algunos amigos vendieron su pesca, 600, 700, 1000 pesos en la pesca de ese día. Y de verdad es que a mí algo me pasaba y me aceleraba el corazón. Y yo miraba mi pesca y decía, ¿y si la vendo? ¿Y si la vendo? ¿Y si me dedico a esto? ¿De verdad lo digo? Me puse a sacar las cuentas porque si esto se gana en un día, o sea, estos tipos fácil pueden ganarse 4,5 millones al mes. Y comenzaba mi corazón a saltar, y mi conciencia me dice, ocúpate en lo tuyo. Ocúpate en lo tuyo. Soy pastor y practico un deporte, pero mi responsabilidad es ser pastor. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué haces viviendo como cazador submarino si eres pastor? Ocúpate en lo tuyo. En palabras bien claras, ¿qué haces viviendo como mundano si eres un cristiano? Si se supone que el que tenía la imagen del terrenal ya murió, ya fue crucificado. En Adán todos morimos. ¿Y cuál es el terrenal? Los terrenales, sí, es verdad. En un momento el pecado de Adán se nos imputó y éramos como él, pecadores. Pero se supone de que ese pecador ya fue crucificado en la cruz. Ya no vivimos cuál es el terrenal.
Por lo tanto, es una contradicción ser cristiano y vivir como mundano, es una contradicción. Por eso es que Pablo dice, esto es ridículo, ¿cómo pensamos que podemos contribuir si se supone que todo lo que se debía hacer para que alguien guste la salvación ya se hizo en la persona de Cristo, hasta transformaron nuestras vidas? Y si alguien no ve esa transformación, de verdad lo digo, preocúpese. Porque puede ser que estés dentro de la iglesia y no seas cristiano. Si estás autojustificándote y buscando una manera de autojustificar tu salvación, preocúpate. Si no estás descansando en la obra de Cristo, preocúpate, porque aunque te declares evangélico y te declares cristiano, existe la gran posibilidad, porque no soy quien para decirte si eres creyente o no, pero existe la gran posibilidad que si tú quieres a Cristo y algo más, existe la gran posibilidad de que todavía no lo conozcas. Pero si eres cristiano, tienes que reconocer y confiar en esto. El poder del pecado fue destruido. La salvación es parte de tu experiencia cristiana. El Espíritu Santo está trabajando incluso cuando tú estás durmiendo, cuando estás viendo la película, cuando estás haciendo deporte. El Espíritu Santo está trabajando en ti para que la imagen de Dios sea una realidad cada día. Si no es así, o hay un cristiano negligente, o no hay cristiano. Pero ¿sabes cuál es lo hermoso? Ponerte en pie cada día y decirle a tu pecado residente, incluso a aquellos que muchos de nosotros los hemos llamado pecados respetables, decirle, no tienes dominio sobre mí. Yo ya morí juntamente con Cristo, ya morí en la cruz. El pecado no te puede dominar y te puedes levantar y puedes reconocer que Cristo fue un suficiente Salvador. Y que ahora lo que tú vas a vivir en la carne, entre paréntesis, lo que tú vas a vivir en tu vida natural, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Y eso, ¿sabe lo que significa la fe? Esa idea de la fe no se refiere a una confianza ilusoria. Cuando la palabra fe le antecede el artículo la, se refiere a la doctrina de Dios. Por lo tanto, lo que tú vives ahora, lo vives en la fe del Hijo de Dios, en la voluntad del Hijo de Dios, en la enseñanza del Hijo de Dios, porque ahora tú experimentas otra realidad. Otra realidad. Y con esto quiero terminar. Y es precioso la obra de Cristo. ¿Sabe por qué es preciosa? Porque al principio la responsabilidad de Adán era, una de las cosas, no solamente era proyectar esa imagen, que es la base esencial de todos, pero una de las cosas es que Adán supiera hacer la conexión entre la tierra y el cielo. Esa era una de sus facultades. Él tenía que, a través de los oficios encomendados por Dios, tanto de rey como profeta y sacerdote, él tenía que hacer esa conexión entre la tierra y el cielo. Esa era su responsabilidad. Es verdad que el pecado distorsionó todo eso, pero no anuló la imagen total de Dios en el hombre. Pero ahora en Cristo todo vuelve a restaurarse. La iglesia, que es llamada a ser portadora de esa imagen, tiene esa responsabilidad, de modo tal que lo que ahora la iglesia vive, a pesar de que todavía estamos en este mundo, lo vive con esa mentalidad. Ya no eres esclavo del pecado, ya no convives en dos reinos. Se supone que tú convives en el reino de Dios. Tú ya eres parte del reino de Dios. No solamente lo puedes ver, sino que tú has entrado por la gracia de Dios al reino de Dios. Ahora,
Tú tienes la responsabilidad de, a través del Espíritu Santo, vivir en esa conexión. ¿Cómo se conecta el cielo con la tierra? Esa es la razón que nos enseñaron a orar así. Así nos enseñaron a orar: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga también conmigo aquí en la tierra. Si tú eres hecho a la imagen del celestial, ¿cuál el celestial? Los celestiales. El pecado no tiene dominio sobre ti. El único dominio que tiene sobre nosotros es cuando nosotros voluntariamente le obedecemos, pero eso no es dominio. No es dominio. Tú te puedes levantar, mi hermano, tú te puedes levantar frente a tu pecado y con la ayuda de Dios decir: no más a esto. Se terminó. No más a esto. No puede ser. No puede ser. Si soy hijo del Señor, no puede ser. No más a esto. De otra manera, lo único que vas a hacer es lastimarte a ti mismo, pero puedes hacerlo porque eres libre del pecado. Libre del pecado. Yo no le puedo decir a un incrédulo: obedece a Dios, busca a Dios, rinde tu vida en obediencia a Dios para ver si Dios en algún momento se apiada de ti. ¿Cómo le voy a pedir eso a un incrédulo si está esclavo del pecado? Pero eso sí se lo puedo decir a un creyente que ha sido libertado del poder del pecado, para que ahora él viva en lo que es hijo de Dios, un salvado, un redimido. Eso sí se lo puedo decir a la gran mayoría de Gracia Soberana. Vivan como hijos de Dios. Vivan como hijos de Dios. No existe cosa como un diablo celestial. No existe eso. Como también no existe la idea de un cristiano mundano. Tampoco existe. Por eso es que a muchos no les gusta esa idea de andar en la carne. No nos gusta eso. Romanos capítulo 8 nos está diciendo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu. Y que, entre paréntesis, por favor, no estés pensando que ocuparte de la carne es ocuparte de tus negocios, de tu familia. Por favor. Está hablando de una naturaleza pecaminosa, que si eres cristiano, no la tienes. No la tienes. Te quedan las verrugas todavía. Te quedan las verrugas. Pero no la tienes. Te puedes levantar y con el poder de Dios y su palabra puedes decirle: no a esto, no a esto, no a esto. Si no eres hijo del Señor, tienes un motivo suficiente para ir a la cruz y pedir misericordia, porque a un corazón contrito, humillado, Dios no va a despreciar. Póngase en pie y oramos al Señor. Padre Celestial, quisiéramos en esta mañana, de verdad que quisiéramos todos decirlo con limpieza y con la pureza de vida: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quisiéramos decirlo con esa pureza. Pero esto no es intelectualismo, Señor, como para decirlo de la boca hacia afuera y viviendo una mala vida, una vida llena de tinieblas, reflejando ese humanismo que fue condenado. No, Señor, quisiéramos decirlo con pureza: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para ello, Señor, te necesitamos. Por favor, Señor, no dejes de operar en nosotros.
Haznos tiernos a tu palabra. Y haznos valiente para poder renunciar, Señor, a aquellas cosas que son pecaminosas y muchas veces nos caracterizan. Oh, soy una persona de carácter fuerte, dirá alguno, porque es soberbio y es altivo. Y no quieren abandonar esas cosas porque les da una identidad, sin entender que es una identidad pecaminosa. Porque una persona de un verdadero carácter, como lo enseña la Biblia, es aquel que se sabe dominar. Aún esas cosas que son parte de nuestro currículum y son las que nos identifican, Señor, queremos aprender a vencerlas. Y no podemos si tu Espíritu Santo no nos guía y nos da la fuerza para renunciar, como dijo Pablo a los romanos, a considerarnos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Señor, bendícenos y haz que seamos responsables con lo que hoy somos. Somos una nueva sociedad y en esta nueva sociedad, como lo dijo John Stott, nuestra mayor responsabilidad es mostrar a Cristo como el único camino. Ayúdanos a no mostrar nuestra religión, ni siquiera nuestra iglesia, ni siquiera nosotros mismos, sino que ayúdanos a mostrar a Cristo como el único camino para la salvación del alma del perdido. Bendícenos, Señor, y haznos tiernos. No queremos más vivir en nuestro pecado. Danos la fuerza para levantarnos y pararnos y renunciar a lo que debemos renunciar. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.